Muy bien, mis hermanos, vamos a meditar juntos esta mañana en la palabra de nuestro santo Dios. Así que vamos a meditar hoy en Primera de Juan, capítulo 5. Recordemos que ya estamos entrando pues al final de nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Juan. Hemos visto cómo el Espíritu de Dios ha querido con esta carta que nosotros podamos poner a prueba la autenticidad de nuestra profesión de fe. Y pues para esto Juan nos ha dado tres indicadores. Un indicador doctrinal. Recuerden por favor colocar en silencio sus micrófonos porque va a ser difícil podernos oír. Un indicador doctrinal y tiene que ver especialmente con la doctrina de Cristo. El que no cree pues en el Cristo de la Biblia no puede llamarse cristiano o pensar que es creyente o que tiene vida eterna. Vimos también un indicador moral, tiene que ver con el obedecer los mandamientos de Dios. Así que el que no ame los mandamientos de Dios, pues obviamente también su profesión de fe es falsa. Algo que ocurre en el nuevo nacimiento, un indicativo de que has nacido de nuevo es que crees en el Cristo de la Escritura y que amas los mandamientos de Dios y estás queriendo cada día pues cumplirlos, ¿no? Y vivir de acuerdo a ellos. Así que no hay tal cosa como un creyente que todavía siga en sus pecados. Por supuesto no caminamos en ellos perfectamente, pero sí somos en un sentido unas personas que quieren y aman la ley y quieren caminar en ella. Porque amamos a Dios, guardamos su palabra. Y tenemos otro indicativo, además del indicativo doctrinal y moral, y es el relacional. Un indicativo de que realmente somos hijos de Dios es que amamos a nuestros hermanos, amamos al prójimo, como Dios nos amó. Así que Juan una y otra vez vuelve en esta carta sobre la misma cosa, ¿no? Sobre los mismos indicadores, ampliando más y siendo más preciso para que ninguno de nosotros pues sufra de presunción o presuma que realmente tiene fe cuando no la tiene. Así que estos tres indicativos son buenos. Recuerde que son indicativos. No es que haciendo esto tú vas a salvarte, sino que alguien que ha sido salvado por Dios, pues tiene estos indicadores, ¿ok? El doctrinal, el moral y el relacional, para que se los pueda aprender. Esto es lo que hemos visto en esta carta. Es una carta maravillosa que nos libra de la presunción. Y el texto que vamos a ver en esta mañana pues cambia un poco el enfoque. Juan va a cambiar un poco el enfoque. En lugar de hablar sobre pruebas que verifican la autenticidad de nuestra fe, este pasaje más bien está hablando de las pruebas de parte de Dios para asegurar nuestra fe. Así que el pasaje que vamos a ver hoy es el testimonio que Dios da acerca del objeto de nuestra fe. Y van a notar que la palabra testimonio aquí se va a repetir varias veces. Hay 7 menciones de la palabra testimonio. Por supuesto, si se repite tantas veces porque es el tema principal del texto que leeremos en esta mañana. Así que estos versículos hablan del testimonio de Dios acerca de su Hijo y es el título de nuestro sermón. La semana pasada vimos con Juan Pablo en Juan 5, del 1 al 5, antes de este texto, cómo Juan describe a un cristiano. Es uno que vence al mundo, es uno que vence al mundo por la fe, alguien que ha nacido de nuevo y vence al mundo por su fe. Así que su fe obviamente fue puesta por Jesús y esta fe tiene que ver con una confianza en el Cristo de las Escrituras, en el Jesús como es presentado en los Evangelios, no en el Jesús de la imaginación personal. Para Juan la fe verdadera siempre está evidenciándose por esta confianza en el Cristo de la Biblia, en el Jesucristo de la Biblia. Así que la fe y la doctrina nunca se van a poder separar, van juntos. Siempre es como un matrimonio, ¿no? No hay salvación sin doctrina verdadera, y más si la doctrina de Cristo, ¿verdad? Sin esta doctrina no hay salvación verdadera. Así que esto nos va a preparar, esto de la doctrina y la fe, nos va a preparar para entender el mensaje de hoy. Y es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y sus implicaciones para nuestra vida. Vamos a ver esto en dos partes.
Si notan allí en el versículo del 6 al 9, como vamos a leer ahorita, Dios está hablando, está dando testimonio acerca de su Hijo, y del versículo 10 al 13, Juan nos presenta las implicaciones del testimonio de Dios para nuestras vidas. Así que estos son los dos puntos que vamos a ver en esta mañana. Vamos a hacer lectura entonces de nuestro texto. Dice la palabra de Dios: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es palabra de nuestro Dios. Oremos. Señor, bendice tu palabra, dame sabiduría para exponerla a mis hermanos, y que nos transformes por medio de ella. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Noten aquí que Juan, después de haber considerado cómo nuestra fe debe corresponder con la doctrina de Jesucristo enseñada en la Biblia por los apóstoles, uno pudiera preguntarse entonces, ¿cómo nosotros llegamos a confiar en lo que la Biblia dice sobre la persona de Jesús? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a tener esta seguridad de que las declaraciones de la Biblia pues son verdaderas sobre la vida y la obra de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores? Y Juan va a responder a esta pregunta. Juan quiere que nuestra fe en Jesucristo, hermanos, esté firme. Él no nos pide un salto de fe al vacío. Y para reforzar nuestra fe, Juan nos dice que Dios, en su infinita bondad y misericordia, ha condescendido y nos ha dejado su testimonio irrefutable con 3 testigos. Ese testimonio es el testimonio acerca de su Hijo, y trae 3 testigos para este testimonio: el agua, la sangre y el Espíritu. Así que si tú quieres saber con certeza quién es Jesús, Juan está aquí ofreciendo 3 testigos de parte de Dios. Estos 3 testigos, según el texto, están en perfecto acuerdo, concuerdan en su testimonio. Así que Dios presenta a sus testigos, y estos testigos están en perfecto acuerdo, y es algo que nos recuerda lo que dice la ley en Deuteronomio 19:15. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 19:15 que no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así que Juan nos presenta estos 3 testigos que Dios trae, como Dios trayendo, es la misma palabra que se usa para los tribunales de justicia, Dios trayendo su testimonio y trayendo sus testigos. ¿Para qué? Para nosotros. No es que Dios necesite de esto, pero nosotros lo necesitamos a causa de nuestra incredulidad y a causa de que Dios no quiere, obviamente, que damos un salto de fe al vacío. Dios nos da argumentos para creer en Él. Dios, por supuesto, es verdad, pero además de eso, Él asegura su verdad y la asegura con un juramento. Pero además también Dios trae testigos para darnos testimonio acerca de quién es su Hijo y cómo solamente en Él tenemos vida eterna. Así que este testimonio de Dios tiene que ver con 3 testigos. El agua se refiere aquí al bautismo. La sangre se refiere aquí a la muerte de Jesús. Y el Espíritu.
El Espíritu es ese testigo interno que da testimonio a nuestro corazón de que toda la Escritura es palabra de Dios. Él nos ilumina para que cuando leamos las Escrituras podamos ver el testimonio que Dios da acerca de su Hijo y podamos ver que realmente es verídico. El Señor, el Espíritu de Dios que fue derramado en Pentecostés en nuestros corazones, Él viene a dar testimonio en nuestros corazones, no solo que somos hijos de Dios, pero que la palabra de Dios es verdad y que el testimonio de Dios es fidedigno. Así que tenemos aquí 3 testigos: el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz y el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a ver entonces este testimonio de Dios acerca de la persona de su Hijo. Esto es lo que tenemos en el versículo del 6 al 9. Este ha sido un texto muy difícil de comprender y de hecho los comentaristas no se ponen de acuerdo en lo que significa. Y tengo que decirlo porque, por supuesto, ya les dije lo que significa según como yo lo entiendo en el contexto de la carta de Juan y como lo entienden otros comentaristas. Ahora, y además de la dificultad de qué significa sangre y agua, por ejemplo, tenemos otra dificultad más y si ustedes notaron yo no leí el versículo 7 y ahora les explico por qué. Pero en primer lugar déjenme tratar con la primera dificultad del texto y es ¿qué significa el agua y la sangre? ¿Cómo es que ellos dan testimonio junto con el Espíritu Santo? ¿Qué significa que Jesús de hecho vino mediante agua y sangre? Es lo que Juan está diciendo. Ahora, mi convicción es que Juan está aquí diciendo que el Padre ha dado testimonio sobre la persona de su Hijo en el bautismo de Jesús en agua y en su muerte, esto es lo que significa sangre, como les dije, y por medio del Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones para dar testimonio de que la palabra de Dios es verdad. Así que Juan está señalando aquí pues 3 cosas o 3 eventos históricos mediante los cuales Dios da testimonio del Hijo. 3 eventos históricos importantes: el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús y el Pentecostés. Y Juan quiere resaltar 3 eventos históricos, porque él está aquí en esta carta enfatizando la realidad histórica de nuestra fe. Hermanos, tenemos razones para colocar nuestra confianza en Cristo, porque en estos 3 eventos históricos Dios habló indudablemente. Y de hecho es lo que voy a demostrar. Pero sin antes decir que grandes teólogos no dicen lo mismo. Agustín de Hipona, dice o pensaba que el agua y la sangre estaban haciendo referencia aquí al agua que salió del costado de Jesús cuando fue atravesado por una lanza. En su afán, por supuesto, de ser bíblico, él busca estas 2 palabras, agua y sangre, en otros textos de la Biblia y los tenemos en Juan 19:34. En Juan 19:34 la palabra de Dios nos dice que uno de los soldados le abrió el costado a Jesús con una lanza y al instante salió sangre y agua del costado. O sea que aquí está Agustín echando mano de la analogía de la fe y dejó que el mismo Juan interpretara el significado del agua y la sangre. Así que para él, esta agua y sangre es lo que salió del costado de Jesús. El problema con esta interpretación es que Juan, en su evangelio, es el que está testificando sobre el agua y la sangre. Juan mismo está dando testimonio. Está dando testimonio, no es el agua y la sangre que están testificando de Jesús. Otra cosa importante aquí es que Juan dice que Jesús vino mediante agua y sangre. Y Juan 19 dice que el agua y la sangre salieron de Jesús. Entonces lo que dice primera de Juan 5 es que Jesús vino mediante agua y sangre. O sea, hay una inconsistencia. Así que el agua y la sangre no son los que testifican en Juan, y Jesús allí no está viniendo, sino que el agua y la sangre están saliendo de Jesús. Así que esto nos deja con un manto de duda de la interpretación de Agustín.
Martín Lutero y Juan Calvino, grandes reformadores, hablaron sobre el agua y la sangre como una referencia a los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Estos sacramentos, según ellos, testifican junto con el Espíritu Santo de la persona de Cristo. De hecho, Calvino fue más allá y habló de cómo el Padre testificó de su Hijo desde el Antiguo Testamento por medio de los sacramentos, de los lavamientos y de los sacrificios, de la Pascua, de los sacrificios animales. Ahora, esta interpretación es realmente muy loable y es uno de mis reformadores preferidos, es Calvino. Pero de hecho, él no está tomando aquí o como base para asumir que esto es la Santa Cena y el bautismo, como los sacramentos nuestros. No está tomando en cuenta aquí el contexto histórico de la epístola de Juan. Recordemos que la iglesia a la que Juan está escribiendo tenía problemas con una enseñanza agnóstica, que ya vimos al comienzo de la epístola. Uno de estos maestros agnósticos era Cerinto. Estos maestros estaban enseñando a la iglesia que Cristo no vino en carne, o sea, que Cristo era como un espíritu y que Jesús era una persona humana. Cuando Jesús pues se bautizó, según ellos, en el bautismo, Cristo, este espíritu, vino sobre la persona humana de Jesús y le acompañó durante todo su ministerio público. Pero luego, cuando Jesús vino a la cruz y fue a la cruz, ese Cristo le abandonó. Por lo tanto, ellos mantienen la idea de que el que murió en la cruz no fue Dios hecho hombre, sino un mero hombre, porque Cristo, el Hijo de Dios, lo abandonó. O sea, salió de él. Así que para ellos, Cristo es un espíritu que poseyó a Jesús en el bautismo y que lo abandonó en la cruz, porque Dios no puede morir. Así que si Dios se hizo carne, pues si Dios murió, es lo que dicen también los testigos de Jehová, entonces nos quedamos sin Dios por un ratico y esto sería imposible. Bueno, ellos quieren de alguna forma develar el misterio de la encarnación. Realmente eso es un misterio para la mente humana, pero sin esta verdad no puede existir cristianismo. Dios se hizo literalmente hombre cuando nació de una virgen. Y en el momento en que Jesús fue concebido en el vientre de María, en ese momento él tomó forma humana sin dejar de ser Dios. Así que esta herejía de Cerinto fue condenada por Juan en esta carta. Jesucristo nunca abandonó su posición como hijo de Dios. Él más bien se humilló y vino siendo Dios con nosotros. Así que Juan está aquí diciendo que debemos entender algo importante. Noten que Juan comienza aquí en el capítulo 5 que leímos. Juan comienza diciendo que este es Jesucristo que vino. O sea, el Señor vino a este mundo siendo el Hijo eterno de Dios. Él no se convirtió en Hijo de Dios en su bautismo, ni tampoco abandonó a Jesús, la persona humana, en la cruz. Eso sería imposible, ¿verdad? Dios tomó forma humana y se quedó así. Él es perfecto Dios, Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre, y Él es una sola persona. Así que tenemos a una persona, a Jesucristo, por eso están unidos, Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, una persona con dos naturalezas, una humana y una naturaleza divina. Estas dos naturalezas no se fusionan, la humanidad no se hizo divina, ni la divinidad se humanizó. Se permanecieron estas dos naturalezas intactas en la misma persona de Cristo. Esto es un misterio, ¿verdad?, que sobrepasa cualquier explicación que podamos dar. Juan no explica el misterio, pero lo declara, lo confiesa. Jesús vino. Así que, y el Padre de hecho dio testimonio en el bautismo de que Jesús es el Hijo de Él en quien tiene complacencia. Y ahora lo explicaremos. Esto es en Mateo 3, 16 y 17. Dice que Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua y los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió como una paloma y vino sobre él. Y una voz del cielo, el Padre, dijo: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Así que esta declaración oficial de Dios en el bautismo es lo que Juan está explicando aquí, como Jesús vino mediante agua, fue declarado por Dios Hijo mediante el agua. El agua se convirtió en un testimonio de que Él es realmente el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios en quien Dios se complace. Él no comenzó a ser el Hijo de Dios en el bautismo y tampoco dejó de ser el Hijo de Dios en la muerte, como lo vamos a ver ahora. Así que Calvino realmente no toma en cuenta el contexto de la carta de Juan. Jesús aún muerto no dejó de ser el Hijo de Dios. Él es el Mesías, Él es el Dios hecho hombre. Era absolutamente necesario, de hecho, que Él fuera mediador entre Dios y los hombres y que fuera perfecto Dios y perfecto hombre para ser un mediador. Él tenía que ser mediador entre Dios y los hombres, tenía que ser Dios y hombre al mismo tiempo. Él fue a la cruz como una persona en dos naturalezas. Quien fue a la cruz y quien nos compró con su sangre es Dios hecho hombre. Por eso Hechos 20 puede decir que fuimos comprados con la sangre de Dios. Así que Él fue a la cruz como una persona en dos naturalezas. Solo así podemos ser justificados por medio de la fe y tenemos vida eterna. Porque quien llevó nuestros pecados en la cruz no fue un hombre solamente, fue Dios mismo hecho hombre. Es Dios a quien nosotros hemos ofendido con nuestros pecados. Y si Dios hubiera condenado a otro que no fuera Él mismo, pues hubiera sido injusta su salvación. Dios mismo absorbió la culpa nuestra. Nosotros le ofendimos a Él y Él absorbió la culpa nuestra viniendo en la persona de su Hijo, siendo Él perfecto Dios, fue a la cruz y absorbió nuestra deuda. Él cargó sobre sí en la cruz la ira que nosotros merecíamos. Esto es algo maravilloso. Sin esto no hay evangelio. Por eso Cristo es un perfecto mediador. Dios absorbió nuestra culpa, nuestra deuda. Él pagó nuestra deuda para que nosotros pudiéramos ahora presentarnos delante de Él sin mancha, perfectos, a causa de la obediencia perfecta de Cristo y su muerte en la cruz. Nosotros merecíamos morir y Él murió por nosotros. Nosotros necesitábamos vivir perfectamente delante de Dios y Cristo vivió perfectamente por nosotros. Así que Cristo vivió perfectamente por nosotros y murió por nosotros para darnos vida juntamente con Él. Sin esto, hermanos, no hay salvación. Y es lo que Juan quiere enfatizar. Juan está preocupado por esto, por esta enseñanza agnóstica. Por eso los testigos de Jehová no tienen salvación. Ellos son testigos de Jehová, pero más bien son testigos de otro Jehová, porque están en contra del testimonio de Jehová. Ellos dicen ser testigos de Jehová, pero no son testigos de Jehová, más bien son blasfemos de Jehová. Esta doctrina tiene que ser rechazada. Es una abierta contradicción al testimonio de Dios, como Juan dice aquí. Así que el agua y la sangre, por supuesto, no pueden ser la Santa Cena y el bautismo, los sacramentos. Además que el sacramento de la Santa Cena nunca es denotado como la sangre, sino como la copa o esta copa del nuevo pacto. Así que el agua y la sangre son referencias más bien a dos eventos históricos que caracterizaron o que dieron inicio al ministerio público de Jesús. Juan quiere enfatizar en el ministerio público de Jesús en esta tierra. Como cuando Jesús comenzó, cuando vino a esta tierra en su ministerio público, el Padre da testimonio en su bautismo de que Él es el Hijo y da testimonio en la muerte de que Él es el Hijo Santo en quien tiene complacencia. Y el Espíritu, por supuesto, eso es la referencia aquí, de esa convicción que Dios obra internamente en nuestros corazones para convencernos de esta verdad que Él mismo testificó en el bautismo y en la muerte de Jesús. Dicho de otra manera, hermanos, lo que Juan está diciendo aquí es que el Padre da testimonio de su Hijo a través de su Espíritu internamente y en la Escritura, y de manera gloriosa da testimonio en estos dos eventos históricos, en su bautismo y en la cruz. Y esta ha sido la posición de muchos comentaristas, desde Tertuliano, Hendrickson, por ejemplo, Stott, muchos otros que hablan acerca de esto como el bautismo y la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, la pregunta entonces que nos viene es: ¿de qué dan testimonio el agua y la sangre?
Bueno, que Jesucristo es el que vino. Él es el único Dios verdadero, el Hijo eterno de Dios. El Padre da testimonio de la venida de su Hijo. De esto da testimonio. Así que la vida de Jesús no comenzó en su nacimiento. Él es el Hijo amado en quien Dios siempre ha tenido complacencia. Él apareció aquí en esta tierra en su nacimiento. Pero antes Él estaba en la gloria celestial con el Padre. Él es el Hijo eterno de Dios. De esto es lo que da testimonio el bautismo y la muerte de Jesús en la cruz. El Evangelio pues se basa en esto, en la encarnación del eterno Hijo de Dios que vino. Y este es Jesucristo. Así que no son dos personas, es una sola persona con dos naturalezas. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo Dios testifica de su Hijo que vino en estos dos eventos? Comencemos con el bautismo. ¿Cómo Dios testificó en el bautismo? Bueno, audiblemente, las personas que estaban allí en el bautismo de Jesús escucharon una voz que vino de lo alto, diciendo, Dios indicando, es. No comienza a ser, no es que aquí les envío mi hijo, no, esa persona es mi hijo amado. Él es el único hijo, la palabra aquí para hijo amado es el único hijo de Dios. No es un ser creado, como dicen los testigos de Jehová, no es un ángel, no es un espíritu que poseyó a Cristo en ese momento, no, es el Hijo eterno de Dios que se hizo carne. Él estaba allí siendo bautizado y Dios, para que todos lo escucharan, lo dijo públicamente, audiblemente, Él es mi Hijo amado y estoy muy complacido con Él. Él es el segundo Adán, profetizado en las Escrituras. Él es el Hijo de David. Él es mi siervo. Él es Jehová. Él es el Hijo que viene para reinar sobre ustedes. Él es el Hijo en quien yo tengo complacencia. Esta es la voz del cielo. Así que Dios está dando testimonio mediante el agua acerca de su Hijo. Esta es la persona que Juan estaba bautizando, el Hijo eterno de Dios. Así que Dios está testificando aquí que Él es el Hijo prometido, el mediador entre Dios y los hombres, el único en quien Dios se complace. Dios no se complace en ningún hombre. Ninguno de nosotros ha dado en el blanco para obedecer a Dios. Todos en Adán hemos pecado y todos nos hemos hecho, hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. No hay nadie en esta tierra, hijo de Adán, en el que Dios se pueda complacer. Dios por eso envió a su Hijo unigénito, para que viniera en carne. Y solamente Dios se complace en la obra de ese Hijo. Y es por ese Hijo que las personas pueden ser redimidas de sus pecados y tener vida eterna. Dios se complace en Él. Es en ese Hijo donde Dios va a satisfacer completamente su justicia. El Hijo de Dios vino a hacer, o más bien a cumplir con toda justicia, a agradar al Padre en todo, como perfecto mediador, como verdadero hombre y verdadero Dios. Y Él vino también a dar la vida, su vida por nosotros, para vindicar la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Y esto nos lleva a la segunda cosa, al segundo testigo. No solo Dios testificó en el bautismo de Jesús. Cuando Cristo murió, Dios dio testimonio de que verdaderamente este es su Hijo. Y este testimonio es más glorioso, hermanos. Escuchamos la voz audible de Dios en su bautismo, pero ¿cómo Dios testifica del Hijo en la muerte? En Mateo 27 nos dice, Mateo 27:45. Dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto fue algo maravilloso lo que nos cuenta Mateo. Cerca de la hora novena, el Señor clamó, Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Dios estaba allí aplicando toda la ira suya sobre su Hijo para poder justificarnos. Él estaba vindicando la justicia de Dios. Y luego entonces vemos que el Señor entregó su Espíritu y todos los cielos se oscurecieron en esta hora. O sea, el mundo pudo ser testigo de cómo Dios en medio del día, no fue un eclipse, no fue que apareció la luna y tapó el sol, no sucedió esto. Toda la tierra se llenó de tinieblas, fue la hora más oscura de la tierra, porque quien estaba allí muriendo era el Hijo de Dios. Y Dios da testimonio de esto, con estos efectos sobrenaturales, no naturales, sobrenaturales. Se hizo oscuro al mediodía.
porque el Hijo de Dios estaba muriendo en esa cruenta cruz. ¿Y qué más sucedió? En el versículo 51 dice Mateo, aquí el velo del templo se rasgó en dos. Y noten que dice Mateo, desde arriba hacia abajo, nadie lo pudo rasgar. Dios lo rasgó, Dios dando testimonio. Recuerden que este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este velo, lo que le hacía entender a Israel es que ellos no podían presentarse delante de Dios sin un sacrificio. Solamente una vez al año un sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo con un sacrificio. Sin sangre no podían presentarse delante de Dios. Ese templo señalaba esto. Cuando Dios rasgó el templo, ese velo del templo, lo que está Dios diciendo aquí, se acabaron los sacrificios. Ya no habrá más expiación por el pecado de Israel. Ya se hizo la única expiación con la cual yo estoy satisfecho. Dios nunca se deleitó en sacrificios animales. El deleite de Dios fue su Hijo, y quien vindicó su justicia fue Cristo. Una vez Cristo murió en la cruz, una vez Él expiró, Dios rasgó ese velo mostrándole a Israel que el acceso al Padre ahora está abierto porque Cristo murió por nuestros pecados. Ya no hay condenación para el que está en Cristo. Si tú crees en Cristo, no tienes que hacer sacrificios animales. Ya Dios está muy complacido con el Hijo. Ya, si tú crees en Cristo, puedes venir a Dios y ser ya llamado Hijo de Dios. Ya fuiste adoptado, fuiste recibido en su familia. Dios puede hacer ahora morada en tu corazón. Ya no habita en templo, ya Dios puede venir a habitar en nosotros. El estorbo del pecado fue quitado por la muerte de Cristo. Cristo venció la muerte y venció el pecado en esa cruz. Y no hay condenación para el que está en Cristo. Algo maravilloso pasó aquí. Dios rompe el velo y Dios mismo está dando testimonio de que está satisfecho con este sacrificio. El mundo lo pudo ver. El velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Bueno, y los que estaban en el templo solamente vieron esto. Sí, esto fue algo increíble que sucedió. Ahora la tierra tembló también. Las rocas se partieron. ¿Esto cuándo ocurrió? Esta tierra se estremeció con la muerte del Hijo. Esto no fue un efecto natural. No fue que se movieron las placas tectónicas. Dios hizo que la tierra se estremeciera porque su Hijo estaba muriendo. La tierra se llenó de tinieblas y la tierra tembló. Y noten esto, para dar Dios testimonio de que la muerte ya no tenía poder sobre los hijos de Dios. Ese día los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de las tumbas después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿No es esto un testimonio glorioso de Dios? No solamente el Señor fue a la cruz y expió nuestros pecados, sino que Él venció la muerte completamente. Ahora la muerte no lo puede retener a Él, por supuesto, Él resucitó el tercer día, pero ese día de su muerte, los sepulcros se abrieron y los santos que habían confiado en Él, muchos de ellos para testimonio del pueblo, se levantaron de sus tumbas para dar testimonio de que Dios ha vencido la muerte. La muerte no nos va a poder retener, hermanos. Un día vendrá la resurrección de todos los muertos. Estos muertos resucitaron para ver a sus familias y contar las maravillas de Dios, como el Cristo que resucitó venció la muerte. Y ya no hay condenación para el que está en Cristo. Así que el Padre estaba cumpliendo aquí todas las promesas que Él había dado en la Biblia acerca de su Hijo Jesucristo, de cómo Él vencería la muerte en la cruz. Hermanos, esto es lo que está diciendo Dios en el bautismo y en la muerte de Jesús. Pero también el Espíritu Santo viene ahora en Pentecostés a nuestros corazones. Y recordemos que Juan 15:26, el Señor prometió que el Espíritu vendría. El Señor dice que cuando el Espíritu venga, el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, o sea, el Padre lo envía también, Él va a dar testimonio acerca de mí. Es el testimonio de Dios acerca de Jesús. Dios envía su Espíritu en Pentecostés para que hable y declare acerca de Jesús. Y entonces dice, vosotros daréis testimonio de mí porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que el testimonio interno del Espíritu de Dios viene para darnos
a conocer y para hacernos creer y a darnos esta fe en el testimonio apostólico y en el testimonio de toda la Biblia. Es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu de Dios viene para dar testimonio de la persona de Cristo y es lo que siempre ha hecho en toda la Biblia. Recordemos, hermanos, lo que nos dice Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés, Jesús a los de Camino de Emaús les dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les comenzó a declarar lo que en todas las escrituras decían sobre él. Toda la Biblia testifica a Dios acerca de Cristo. Dios envió su Espíritu a través de los profetas y apóstoles para darnos testimonio de Cristo y nos da también el Espíritu a nosotros, este testigo interno, para convencernos de que toda la palabra de Dios es verdad, la suma de su palabra es verdad. Hermanos, desde Génesis 3:15 Dios da testimonio, inmediatamente después de la caída, acerca de su Hijo, quien sería llamado la simiente de la mujer, que vendría para aplastar a Satanás en la cabeza, para poner fin a la muerte y el pecado por medio de esa herida que recibiría en el calcañar, es decir, en su humanidad. Y Dios luego, más adelante en Génesis, reitera su promesa a Abraham, luego a los patriarcas, y a esa promesa le añade un juramento y una señal pactual, la circuncisión. Y Dios con esta señal le permite o más bien les da a entender a su pueblo que él no se retractará de enviar a esta simiente de la mujer, que será llamada Siloj, según Génesis, ¿verdad? Que sería ese rey eterno que reinaría sobre nosotros para siempre. Y luego más adelante en la ley, Dios da testimonio de su Hijo a través de los sacrificios, a través de los sacerdotes. Ellos anticipan a aquel que habría de venir. El templo mismo, Dios con el templo estaba dando testimonio acerca de su deseo de habitar en medio de nosotros y cómo lo haría a través de la persona de Cristo. En 2 de Samuel 2:10, de hecho Ana profetiza sobre este rey ungido que sería enviado por Dios y ella celebra la salvación de Jehová. En 2 de Samuel 7, Dios hace pacto con David. Recordemos que Dios promete que sería de su familia que vendría este Redentor glorioso. En el Salmo 22 y el Salmo 23 se profetiza de que este Redentor vendría a morir y a resucitar por su pueblo, a morir por los pecados de su pueblo, a vindicar la justicia de Dios, y él resucitaría. Toda la Biblia habla de Cristo. Así que, hermanos, las instituciones de Israel, los profetas, los jueces, los reyes, los sacerdotes le prefiguraban. El templo le prefiguraba. Así que el Hijo de Dios, hermanos, ha sido testificado por Dios, por el Padre en toda la Biblia, por medio del Espíritu Santo. Toda la Biblia da testimonio de Cristo. Todo testimonio de Cristo proviene de Dios como la fuente. Recordemos que el Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, hablando de la Escritura. Ella convierte el alma y habla de la Escritura como el testimonio de Jehová. Es un testimonio fiel, verdadero, que hace sabio al sencillo. Este es el testimonio de Dios. Así que puedes ver cómo el agua testifica. Dios testificó a través del agua. Puedes ver cómo Dios testificó mediante la sangre, mediante la muerte de Cristo. Puedes ver cómo Dios testifica a través de su Espíritu. Y puedes ver cómo estos tres testigos se unen en perfecto acuerdo. Y, todos tres testifican de que este es el Hijo de Dios histórico, que fue manifestado en carne, que se hizo visible, que vino a través del agua en su ministerio público para demostrar que Él es el Hijo de Dios con poder. Y hizo milagros por el poder de su Espíritu Santo para hacer visible que Dios estaba aquí con nosotros y vino a redimirnos en la persona del Hijo, el Hijo de Dios. La simiente prometida es Jesucristo. Él es Siloj. Él es el soberano de los reyes. Según el Salmo 2, Él es el rey ungido. Él es el Señor del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, delante de quien se postraron nuestros padres. Hermanos, el Padre dio testimonio de su Hijo, entonces, en el bautismo, en su muerte, y fue el Padre quien envió el Espíritu para darnos esta convicción interna de que todas las Escrituras hablan acerca de Él. Esta es la obra del Espíritu. En Lucas 24:31, luego de que Jesús comienza a hablar lo que todas las Escrituras decían sobre Él,
dice la Escritura que a estas personas de camino a Emaús les fueron abiertos los ojos por el Espíritu de Dios y reconocieron a Jesús. Y Él desapareció de la vista de ellos. Y cada uno decía uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Maravilloso, ¿verdad? El corazón de ellos comenzó a arder porque el Espíritu de Dios comenzó a hablar y a convencerles del testimonio de Jesús sobre toda la Biblia, de cómo toda ella hablaba de Él. Ese es el testigo interno que tenemos todos nosotros. Es por eso que creemos que la palabra de Dios es verdad y que toda ella habla acerca del Hijo. Dios da testimonio, pues, acerca del Hijo. Hermanos, el propósito de Dios con este testimonio es que creamos y confesemos al Jesús de las Escrituras y que creyendo en este Cristo tengamos vida eterna en su nombre. Esta confesión de fe es esencial para nuestra salvación y Juan quiere enfatizarla, pues esto estaba siendo negado en la iglesia a la que él escribe y aún hoy está siendo negado en nuestro tiempo. ¿Cuántas iglesias hay que niegan el testimonio de Dios en las Escrituras? ¿Cuántas iglesias hay que se llaman cristianas y no creen que la palabra de Dios sea inspirada por Dios? ¿Cuántas iglesias hay llamadas cristianas y dicen que creen en Cristo, como los mormones, los testigos de Jehová, ¿verdad? Y están blasfemando de Dios y de su testimonio. Y se llaman supuestamente cristianos porque también creen en Jesús. Hermanos, son apóstatas, son realmente personas blasfemas que no podremos llamar nunca creyentes ni tienen esperanza de vida eterna. ¿Cuántas sectas hay que ofrecen vida eterna sin el Cristo de la Escritura? Ahora, antes de ver las implicaciones de esto, es necesario que explique por qué no leía el versículo 8. El versículo 8, si usted leyó en su Biblia, en la Reina Valera del 60, aparece allí, Primera de Juan 5:8. Dice: 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan. Y el versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Este texto del versículo 7, que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos 3 concuerdan, aunque es verdadero, no está en la Biblia. Y no lo escribió Juan, por lo menos. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, tampoco lo escribió Juan. Así que lo que escribió Juan es solamente hasta porque el Espíritu es verdad, el Espíritu, el agua y la sangre, estos 3 concuerdan, son los que dan testimonio. Así que el énfasis de Juan aquí es el testimonio de Dios mediante el Espíritu, la sangre y el agua. Ahora, ¿cómo llegó ese error a nuestras Biblias? Hermanos, nuestras Biblias son muy confiables y de hecho, si usted tiene una Biblia de estudio, allí en negrilla va a aparecer un número que dice este texto, no aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Cómo llegó entonces aquí? Históricamente se reconoce que en la época del Renacimiento tardío y la Reforma Protestante, cuando los textos clásicos estaban editando por primera vez, un hombre llamado Erasmo de Róterdam, que de hecho fue el que produjo un texto muy fiable en griego, él vio que en todos los textos que recogió, los muchos textos en griego que recogió, esas palabras no estaban. Por supuesto, él no las introdujo en su texto, que es el que hoy conocemos como el Textus Receptus. En ese momento, cuando gran parte de Europa estaba usando la Vulgata Latina como su versión de la Biblia, en la que sí aparecía ese texto, Erasmo fue criticado por esa iglesia que tenía la Vulgata Latina como su Biblia por omitir ese pasaje. Erasmo respondió que él no estaba dispuesto a introducir ese texto porque no aparecía ningún manuscrito griego antiguo. Sin embargo, dijo que si él puede descubrir un manuscrito griego, cualquiera que sea, que contenga ese pasaje, él lo iba a incluir. Lo curioso es que con el tiempo alguien encontró un manuscrito de ese tipo. El asunto es que no era un manuscrito antiguo. Fue un escrito en griego
que fue escrito alrededor de 1520. Por supuesto, Erasmo sabía que eso no era una evidencia válida, ya que el manuscrito probablemente incluyó el pasaje debido a los textos latinos. Sin embargo, como él había ya dado su palabra, él incluyó ese texto en lo que se conoce hoy como el Textus Receptus, de donde viene la Reina Valera del 60. Pero él agregó una nota en su Biblia, en su recolección de textos griegos, y en esta nota expresó que él creía de que el nuevo manuscrito griego había sido escrito a propósito, solo para avergonzarlo a él. Bruce, un teólogo, cuenta esta historia con muchos detalles, y él señala que el manuscrito que resultó, esto fue una vergüenza para Erasmo, y esto está ahora en la biblioteca Trinity College de Dublín. Él agrega que solo se conocen 3 manuscritos griegos más que contienen el pasaje. Uno del siglo XV, uno del siglo XVI y uno del siglo XVII, que añadió al margen de un texto del siglo II. Bueno, estas notas las leí de James Montgomery Boyce. Es una historia de cómo apareció ese texto en nuestras Biblias. Ya vimos pues el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Ahora sigamos con nuestro texto. Por lo tanto, no hablé de ese texto porque es añadido, así que no lo voy a explicar. No lo necesitamos, de hecho, para justificar la Trinidad. Y además aquí no está hablando Juan de la Trinidad, sino del testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Así que ya vimos el testimonio de Dios acerca de su Hijo y vimos sus 3 testigos: el bautismo, la muerte y el Pentecostés. Ahora veamos las implicaciones de este testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo para nosotros. Las implicaciones son muy sencillas. El que niega esta verdad y dice que es cristiano es más bien un blasfemo, un apóstata que está rechazando el testimonio de Dios. Es lo que Juan dice aquí. Noten el versículo 5. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas son las implicaciones. Solo tienes 2 opciones. Tú puedes creer en el Jesús que se ofrece en el Evangelio, en el Jesús del que da testimonio Dios a través de su bautismo, su muerte históricamente y a través de la Escritura por el Espíritu Santo. Tú puedes creer en Él, en el testimonio de los apóstoles, en el testimonio bíblico. Puedes rechazarlo, no hay otra opción. Tú no puedes, ¿verdad?, tener otra opción. Tú no puedes decir, no, yo acepto a Jesús, pero yo lo defino como yo quiera. No, hermanos, como hacen los testigos de Jehová o los mormones, que aceptan a Jesús, le tienen como profeta, pero a su manera. Están bajo condenación. Amados, el Jesús que salva, que es objeto de nuestra fe, el Jesucristo que nos es presentado por la revelación de Dios en las Escrituras, que es testificado en su vida por el Espíritu Santo que fue obrado en nuestros que obra en nuestros corazones, es el Jesús del que Dios da testimonio para que tengamos vida. Es el fundamento de la fe. Para poder tener vida eterna es necesario que creamos en este Jesús. Así que la fe en el testimonio de Dios es un instrumento necesario para nosotros obtener vida eterna. Rechazar el testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo, ese testimonio que Dios ha ofrecido de una manera pública en su bautismo, de una manera gloriosa en la cruz y de una manera subjetiva y objetiva por el Espíritu de Dios en nuestros corazones y en las Escrituras. Hermanos, rechazar eso es igual que llamar a Dios mentiroso. Es lo que dice Juan aquí. Tú estás llamando a Dios mentiroso si rechazas este testimonio. Y esta es la peor blasfemia. Hermanos, de acuerdo a esto, por implicación,
No podemos ser diplomáticos en nuestra cultura. Vivimos en una cultura relativa. Las personas pueden decir cuando tú testificas de Cristo, bueno, tú estás, tal vez tengas un pensamiento, pero tú crees eso acerca de Jesús, pero yo creo algo diferente. Y bueno, hermanos, no podemos ser realmente diplomáticos con esto si amamos a las personas. Nadie es neutral con relación al cristianismo. Si tú no confiesas al Cristo del cual Dios da testimonio, tú vas a ir al infierno. Y esto es lo que toda persona debe entender. Y tenemos hasta con lágrimas que rogarle a las personas que crean al Hijo de Dios, porque si no, no hay esperanza para ellos. No hay esperanza en ninguna religión, solo en el testimonio de Dios. Noten que no estoy diciendo que no hay esperanza fuera de esta iglesia, sino fuera del testimonio de Dios. Juan, siendo inspirado por Dios, no está siendo diplomático con esto. Él llama testigos y dice que si alguien rechaza el testimonio de Dios, es un blasfemo. Ha rechazado a Dios y le ha hecho mentiroso. Y Dios no puede mentir. Es lo que nos dice Números 23. Dios no es hombre para que mienta, ni Él es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Quieres llamar pues a Dios mentiroso y enfrentarte a Él el día del juicio? Tú vas a tener que dar cuenta a Dios el día del juicio. Todos compadeceremos ante su tribunal. ¿Seguirás entonces con tu empeño en llamar a Dios mentiroso? Tú no puedes ser neutral con relación a Cristo y con relación al testimonio de Dios. Tú no puedes ser neutral frente al testimonio de Jesús. Jesús mismo dijo ser Dios con nosotros. Hermanos y amigos, no hay consuelo que podamos ofrecer a quienes rechacen el testimonio de Dios y lo llamen mentiroso. No es que tengan una perspectiva equivocada, no, es que van rumbo al infierno. Ellos están pecando contra Dios, están blasfemando contra Dios y se van a enfrentar a su ira eterna, morirán en el infierno eternamente. Y esta muerte no es ausencia de vida, morirán en sus pecados, pero vivirán eternamente en el infierno, muertos, es decir, separados para siempre de Dios en tormento eterno. No quieres esto para ti, arrepiéntete hoy. Y de hecho no podemos llamar ni siquiera a todas las iglesias que se denominan cristianas hermanos, ni pensar que hay esperanza para ellos si no creen en el testimonio de Dios, si menosprecian la Biblia, si menosprecian al Cristo de la Biblia. De hecho, si dijéramos esto y llamáramos hermanitos a los testigos de Jehová o a los mormones o aún a los católicos romanos que no creen en la Escritura, estaríamos diciendo de hecho que Dios no dijo la verdad con relación a su Hijo. Considere lo que está diciendo Juan aquí. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Juan está aquí dándonos una definición de cómo obtener vida eterna. Y noten primero que la vida eterna no es algo que ganamos, como lo dicen los católicos romanos, o que merezcamos. Hermanos, Dios la da. ¿Leen bien? Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. No la ganamos. Nadie es digno de esta vida eterna. Todos nosotros merecemos el infierno. Ningún pecador puede ganar vida eterna. Dios la ofrece por gracia, en su misericordia, a través de la persona de su Hijo. Él la ofrece a todo aquel que coloca su confianza en Cristo. La vida eterna es un regalo que se recibe, no es un premio que podamos ganar. Otra cosa que Juan enseña aquí de la vida eterna, noten esto, que la vida eterna está en su Hijo. La vida eterna se encuentra solamente en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios que vino y se hizo hombre, en el Hijo de Dios que vino y murió por nuestros pecados. Solamente está en Él. Para ofrecer vida eterna, Dios envió a su eterno Hijo. El Hijo de Dios vino a este mundo a vivir perfectamente por nosotros y a ofrecerse a sí mismo en expiación por nuestros pecados. Es lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, la vida eterna es un regalo que Dios da. La vida eterna solamente se encuentra en el Hijo de Dios. No todas las religiones conducen a Dios. El mundo se está condenando sin Cristo
Y esto nos está llamando también a nosotros a predicar con denuedo y con valor, a ser audaces para hablar a los hombres acerca de que no hay esperanza sino solamente en Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tu familia se condenará sin Cristo. Si los hombres no vuelven sus ojos al Señor y se arrepienten de su maldad y ponen su esperanza en el Cristo de la Escritura, están en sus pecados y están bajo la ira de Dios. Y otra cosa importante, y es esperanzador para ti como creyente, la vida eterna también es presentada aquí por Juan como algo que no está reservada para el futuro, es algo que tú puedes disfrutar hoy. La vida eterna, dice que Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado de una vez por todas vida eterna en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, es presente, lo tiene hoy, tiene vida eterna hoy. Y esto es algo increíble, hermanos. Esta vida eterna es una realidad actual para nosotros. Todo el que ha creído en el Hijo de Dios ahora está escondido con Cristo en Dios. La vida eterna es esta comunión que tú puedes tener con el Dios Trino. Y esta comunión la puedes tener hoy, esta paz, esta gracia, esta bienaventuranza eterna, la puedes disfrutar hoy. De hecho, como iglesia ya disfrutamos de un anticipo del cielo en esta tierra por la comunión que tenemos con el Dios Trino mediante el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Un día, hermanos, vamos a disfrutar de esta vida eterna en su plenitud, pero ya la disfrutamos ahora. Aquí y ahora, aún con el estorbo del pecado, disfrutamos de esta vida eterna y puede disfrutar de esta vida eterna por la fe en Cristo. Y cuando seamos resucitados, ya no tendremos el estorbo del pecado y la disfrutaremos en su plenitud. El punto de Juan, entonces, es que creer en Jesús es fundamental para gozar de la salvación. No se puede ser cristiano y blasfemo al mismo tiempo. Tú no puedes decir que eres cristiano y rechazar el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo en toda la Escritura. Hermanos, aún en nuestro tiempo, cuando el cristianismo está tan lleno de creencias falsas y está centrado en experiencias que la gente tiene, de éxtasis que se pueden experimentar, de paz interior y de muchas tantas cosas, cuando estaban al mismo tiempo rechazando la Biblia, Juan con audacia está diciendo aquí que no es posible tener la vida eterna, aun con todas tus experiencias, con todos tus escalofríos, con toda tu caída y con toda tu paz interior. No es posible tener vida eterna si al mismo tiempo rechazas el testimonio de la Escritura, el testimonio de Dios. Si al mismo tiempo rechazas la Biblia. Mis amigos, no confíen en un Jesús hecho a su imagen, en un Jesús creado a su imaginación. Confíen en el Jesús revelado en la Biblia y no sean neutrales sobre Jesús. ¿Crees en Cristo? Tienes vida eterna. Cristo es el Mesías, Él es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, quien fue engendrado. Él no fue creado. Él es el único Salvador del mundo. Él vino a darnos vida eterna en su nombre. Ven a Él y arrepiéntete de tus pecados y pon en Él tu confianza. Y hermano, que tu confianza se afirme hoy, ahora que sabes que Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Aquí Dios ha traído 3 testigos para que tu corazón se ancle en Dios, para que tu fe se arraigue más. El agua, la sangre y el Espíritu. 3 testigos que están en perfecto acuerdo. Y esto nos recuerda la importancia del asunto de Deuteronomio que les leí ahora. Así que, ¿por qué deberíamos creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué deberíamos creer que Él es Dios, el segundo miembro de la Trinidad? ¿Por qué deberíamos creer que Él es el eterno Hijo de Dios, eternamente perfecto, que no es creado sino engendrado? ¿Por qué deberíamos creer esto? Sí, en el tiempo de Jesús la gente le llamaba a Jesús mentiroso. Si le llamaban una persona que echaba fuera a los espíritus por el demonio. Le llamaron realmente alguien que pecaba y que comía con borrachos. ¿Por qué deberíamos creer en este Jesús que murió como maldito en una cruz donde mueren los malhechores? Y la gente le identificó como un falso profeta. Aún hasta hoy Israel dice, o los judíos no convertidos dicen que él es un blasfemo y un rebelde, un infractor de la ley, un fanático, un loco, poseído por el demonio.
Esto fue lo que la cultura popular dijo y lo que hoy dicen muchos acerca de Jesús. ¿Por qué tú y yo deberíamos creer en el Mesías prometido del Antiguo Testamento? Si hasta los judíos hoy no creen en él y dicen que es un blasfemo. ¿Por qué deberíamos creer en él? La respuesta, debido al testimonio infalible, incontrovertible, inexpugnable de Dios mismo. Hermano, alaba a Dios por su don inefable, por su compasión. Al compadecerse de nosotros, al codescender y al ofrecernos su testimonio acerca de su Hijo públicamente en su bautismo, pública y gloriosamente en la cruz, y de manera perfecta en su palabra, y de manera gloriosa en nuestro corazón, que por el Espíritu nos da este descanso de que toda la palabra de Dios es verdad y que toda ella habla del Hijo. Así que recordemos, hermanos, esto y glorifique a Dios por su testimonio. Que todo temor, todo miedo y ansiedad sea eliminado de su corazón, porque ese es el propósito que Juan tiene para con sus hermanos. No quiere que teman, quiere que sean valerosos para defender la verdad y para desafiar a los falsos profetas. Quiere que sean valientes para abrazar la verdad. Tenemos razones para creerlas. El testimonio infalible de nuestro santo Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por compadecerte de nosotros, codescender y públicamente, gloriosamente testificar acerca de la persona de su Hijo para que nosotros podamos confiar en Él y tener en Él vida eterna. Gracias por hablar. Gracias. Gracias por tu palabra, porque la suma de tu palabra es verdad. Y en toda ella nos has declarado acerca de la persona de tu Hijo y la necesidad de que Él viniera a vivir perfectamente por nosotros y a morir por nosotros en una cruz, para nuestra salvación, para darnos vida en Él. Señor, gracias. Gracias por tu testimonio y gracias por tu Espíritu, que da testimonio a nuestros corazones de que tu palabra es verdad y que somos hijos de Dios por la salvación que Él ha obrado en nuestros corazones. Gracias. Qué tremenda salvación nos has provisto. Y ruego para que los que no te conozcan hoy, Señor, puedan venir al conocimiento de la verdad. Tú nos has dado testimonio y tu testimonio es fiel y hace sabio al más tonto, simple de los hombres. Ruego, Señor, por ellos, para que vengan a la luz, sean alumbrados por tu conocimiento y sean salvos. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor.